Invito al doctor Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, a hacer sus comentarios. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad que hablar de derecho constitucional en los tiempos que vive nuestro país es un gran ejercicio de patriotismo, ¿no? La forma en cómo dibuja el profesor Luis Beltrán el derecho constitucional y lo que ha ocurrido en Venezuela es a través de lo que se llama la literatura mágica, nos invita a hacer una revisión. Y si nosotros unimos eso al inventario que María Amparo ha hecho a lo que ha ocurrido en Venezuela, se ha alienado el derecho, se ha utilizado la ley y se ha utilizado el derecho para cometer todo lo que nosotros hemos vivido. Paradójicamente, cuando yo salí de Venezuela junto con un grupo de compañeros magistrados, fuimos recibidos aquí en este instituto. Y trabajamos aquí, sesionamos aquí, con la colaboración de Carlos Montaner, que es de origen cubano, de Carlos Sánchez Berzaín, que es un noble boliviano, porque viene de la nobleza. La persona que más nos ayuda, que es asistente de aquí, de esta oficina, y es mi asistente también prestada, es de Villa Clara. Yo me burlo de ella y le digo, tú pareces de Villa de Cura, ¿no? Ella es de Villa de Clara. Es decir, que nosotros tenemos que revisar un poco el por qué nos han ocurrido estas cosas, por qué lo hemos permitido, y también revisar que no se trata de un problema de Venezuela, porque no es causalidad que nosotros estemos aquí, porque de alguna manera este instituto y este grupo de esfuerzo que se une no está hablando de explicar qué es la democracia, está concientizando y abriendo mente para saber qué podemos hacer. Porque cuando nosotros analizamos en el caso venezolano que se repite en otros países, vemos una constitución pre-aporté. Y cuando observamos también en Bolivia, se produce una constitución muy parecida. Vemos que cuando trataron de modificar la constitución para convertirlo en un Estado socialista, quienes se pusieron enfrente fueron los jóvenes estudiantes, que dijeron no. ¿Recuerdan? Y lo lograron. Eso se llama resistencia pacífica. Y lo lograron. Cuando pretendieron modificar el currículum educativo en Venezuela para hacer el sesgo ideológico que forma parte de la estrategia, las madres salieron, no te metas con mis hijos. ¿Recuerdan? Eso fue resistencia civil. Claro, el régimen que venía con un fin y que venía como parte de una organización internacional, hoy en día podemos decir que es una organización criminal y que forma parte, pero no es la cabeza de la organización, no es el capo, pero es una organización multinacional, empezó a contrabandear las situaciones. Y vemos cómo, voy a poner algunos ejemplos que todos lo sabemos, como no pudieron modificar el artículo 2 de la Constitución para convertir un Estado constitucional de derecho y de justicia, desde el punto de vista nominal, formal, convertirlo en un Estado socialista, como no pudieron, dictaron 26 leyes en la Asamblea Nacional cuando estaban en manos de personas adeptas al partido político de gobierno,
y dictaron 56 decretos leyes, en donde está incluido la palabra patria, socialismo, Estado socialista, revolución, etcétera, que no están en la Constitución que se había construido con los mismos ideales de estas personas. Y comenzaron a alienar la ley y a crear un contrabando legal. Cuando hablamos del sesgo ideológico, ellos no pudieron cambiar el modelo curricular, pero lo hicieron con las llamadas colección bicentenaria. Si ustedes revisan los libros de la colección bicentenaria, cambiaron en los libros de historia, la historia venezolana, cambiaron hasta la educación sexual de los jóvenes, hasta la formación cívica de los jóvenes, creando mitos, y lo repartieron en el 80% de la población estudiantil, en todos los barrios, en todas las... Y lo hicieron frente a nosotros. Lo hicieron frente a nosotros. Cuando vemos este inventario de María Amparo y vemos esta forma de revisar el derecho constitucional, encontramos que se está escribiendo el libro negro de la justicia roja. Ese es lo que nos permite a nosotros revisar qué debemos hacer, qué podemos hacer, no autoflagelarnos. Cuando nosotros decidimos integrar un tribunal y un compañero mío de promoción me llamó y me dijo, tú estás loco, ¿qué estás haciendo? Yo le digo, no, pero primero no soy yo, somos un compañero de magistrado, pero ¿cómo vas a constituir un tribunal fuera del país? Y yo le dije, si tú quieres quedarte con el presidente que está allá, Michael Moreno, esa es tu decisión. En cambio, el grupo de magistrados que están aquí decidió cumplir con los principios que están en la Constitución, y en los cuales a lo mejor no podemos decidir el cobro de una letra de cambio, ni un cheque, ni un pagaré, ni la inquisición de una paternidad, ni el reconocimiento, ni el desconocimiento de una filiación. No, tenemos esas limitaciones, por supuesto. Pero sí podemos, como hemos hecho, y como estamos haciendo y como seguiremos haciendo, estableciendo un piso jurídico para lograr las soluciones en Venezuela. Un piso jurídico que de un ente integrado de conformidad con la Constitución y de conformidad con la ley. Porque incluso cuando se ingresa la nueva Asamblea de esta Nacional Constituyente, ellos quisieron reeditar lo que ocurrió con la Constitución del 99. Y los que todavía tenían cargo de magistrados, porque había algunos que todavía tenían cargo, pusieron sus cargos a la orden. Es decir, cesaron en sus funciones. Eso permitió que nosotros, que somos 33, integráramos y cumpliéramos con nuestro deber de realizar la actividad del sistema de justicia en nuestro país. Y comenzamos a emitir decisiones para crear el piso jurídico para la evolución, para la solución e incluso para la concientización. Como por ejemplo, la declaratoria del fraude de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya todo el mundo lo había establecido, pero ahora está un documento firmado por un grupo de magistrados y notificado a los organismos internacionales. Después, la necesidad de una intervención humanitaria en Venezuela, porque resulta que el régimen ha venido mutando en el mal, en la medida que avanza. Yo no sé si ustedes recordarán cuando el señor Hugo Chávez estaba en el centro de Caracas y decía exprópiese, ¿recuerdan? Y todos decíamos, pero bueno, pero ¿cómo este señor no puede hacer esto? Lo hizo. Ustedes recordarán cuando llegó y empezó a ocupar las haciendas, las fincas. Es decir, que había un libreto y que se estaba haciendo. Utilizaron la justicia. Después utilizaron la Asamblea Nacional. Es decir, han utilizado todas las armas. Y nosotros hemos procedido de conformidad con la Constitución, con la ley, como demócratas, y así debemos seguir precisamente utilizando la figura de la resistencia civil. Pero quizás yo quiero aprovechar este mensaje, quiero aprovechar esta oportunidad
porque es que tengo muchos venezolanos aquí insignes. Los venezolanos, la coalición, los entes internacionales, los países del mundo distinto a Venezuela, ya saben lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela hay una crisis humanitaria producida por un genocidio. Y está ocurriendo. Pero la coalición internacional o los entes internacionales piden que los venezolanos hagan una verdadera alianza. Hagan una verdadera alianza. Hagan una voz. Y después nosotros poder corregir todos y cada uno de los males que se ha venido presentando. Tenemos ese potencial. Y repito, no es un problema solo de Venezuela, es un problema de la región. Creo que esta es una gran oportunidad, este trabajo del profesor, para revisar no solo la ley desde el punto de vista formal, sino cómo se ha utilizado la ley, alienado la ley para crear mal, para crear un control político que lo han logrado, pero que también se han encontrado con una resistencia de todos y cada uno de los ciudadanos venezolanos y ahora con el apoyo de los escenarios internacionales. Bueno, gracias por esta oportunidad.